Hola, Yoleni. Hola, profe. No Hola, podía, no usted, podía poner el el micrófono. micrófono. Sí, Ay, qué profe, chévere. yo Ajá. necesito saber esa tarea, por favor. ¿Usted se puede eximir? No, exprimir, pero es Ay, parecido. ingrata. No, 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 profe, ¿Qué más? me faltan, como 25 puntos, más o menos. Entonces, necesito lo más que se puedan, los 10 puntos, ojalá, en la tarea, para no ir tan al examen. El detalle es que ustedes son como 70 estudiantes en un décimo. Asumiendo que todos entregaron la tarea, yo tengo que revisar 70 tareas. Pero vaya por No orden por ser alfabético, mala. profe. No, la plataforma nos lo tira por orden en que ustedes fueron haciendo la tarea. Qué sé yo, el que la subió de primero es el que me sale primero. El Ah, que la llegué de subió última. de segundo. A ver, acaba de meterme, son 73 y hay 49 tareas, más bien hay menos, pero no Híjole, a creo ver. revisar, ajá, hay menos, porque ustedes son 73 en los tres grupos y tengo 49 tareas. El detalle es que Ujú. no creo revisar 49 tareas esta semana. Entonces, lo que voy a hacer es Yo le ayudo, profe. darle, darle, no, lo que voy a hacer es darle prioridad a los Ay, que tienen profe. opción de eximirse, porque si hay algunos, porque cupo que se saquen esta tarea también de 90 para arriba. Sí. Entonces, los que están así como tentativos de eximirse son los primeros que les voy a revisar, porque si en esta tarea se sacan menos de 90 no está eximido. Si se saca más de Ujú. 90 sí está eximido. Entonces, a ellos en específico, sí les voy a revisar primero. Igual yo tengo quintos y tengo octavos, con octavos también hay un poquitillo ahí de casos también que se puedan eximir. Es el primer año que se me va a eximir alguien en realidad de lo que tengo que Qué trabajar de bueno. poner. Ajá, Ujú. eso es bueno, ¿verdad? Pero sí, entonces reviso primero un décimo y reviso octavo, los candidatos a eximidos tareas, y ya después me pongo ahí de manera aleatoria a revisar, pero sí, ahorita hay 49 tareas. Y el detalle es que a como están ahorita las tareas, están lerdas de revisar, porque es más fácil para uno revisar cuando están en plataforma, que usted va marcando buena, mala, y ya él tira la sumatoria y todo lo demás. En cambio, cuando es así un documento en Word, que ustedes me lo devuelven en otro Word o me lo devuelven en PDF, ¿cómo Ujú. les marco yo? Digamos, esta valía 3 puntos, me gané 2 puntos, ¿cómo les marco yo? Entonces yo no sé si soy muy alcahueta, por eso es que me llevo también mucho rato, que yo la descargo, les rayo y les Ujú. devuelvo, porque si yo les digo, mira, usted se sacó un 90 en la tarea, usted me va a decir, profe, ¿en qué fallé? Ajá, Entonces, yo correcto. prefiero ponerle la nota donde tiene que ir la nota y aparte les mando un mensajito y les digo, mira, esta es la tarea suya, entonces ya usted por lo menos sabe en qué falló o cositas Ujú. así. Entonces, cuando las tareas son así, me demandan también Tiempo. Ujú. demasiado tiempo, pero Ujú. bueno, ni modo, eso es lo que Bueno, profe. tenemos. Gracias. Pero sí, con gusto. Ok, chicos, una pregunta nada más. Todo depende de ustedes. Meli estaba, Cristian estaba la clase pasada. Profe, sí, pero me salió un toquecito para grabarla de español, profe. Entonces no sé Ok, si, no sé, perdón. Yorleni, Yo llegué a los últimos 15 minutos, ok, porque yo y el creí que que tiene, iniciaba más bien. ajá, y el que tiene usuario de iPhone, estaba en la clase pasada. El que dice iPhone estaba en la clase pasada. Contestó, profe. Ah, bueno, lo puso en el chat. No estuvo. Ok, listo. No, porque si todos estaban, dada continuidad, pero con una persona que no, tengo que explicar desde cero. Entonces, voy como tesis. Yo dije, si están todos, sigo con conos, pero bueno. Ok, chicos, entonces no importa. Aquí le puse tentativo grupo 2 y ya después les acomodo la presentación bonita, pero para saber por dónde voy. Ok, chiquillos, la homotesia.
En realidad es hacer más grande o más pequeña la figura, ¿verdad? Nosotros podemos estar jugando con el video B, ¿verdad? El video B nos tira específicamente una luz y podemos estar haciendo como muñequitos con la manita y vemos que el proyector en cuanto a su luz genera la misma figura que nosotros tenemos, pero un poquito más grande, ¿verdad? O al revés, podemos tener una figura un poco más pequeña, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ampliar o podemos reducir específicamente el tamaño de esa figura. La podemos reducir en la misma dirección o ampliar en la misma dirección o la podemos reducir o ampliar en dirección contraria, ¿verdad? ¿Quién me va a mandar esa ampliación o quién va a mandar esa reducción? Lo que llamamos la razón de homotesia. La razón de homotesia es un valor K. Entonces, este valor de K puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo. Por ejemplo, si el valor de K es positivo, es porque nosotros tenemos una homotesia directa. O sea, se van a acordar del caso del video B, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí el foquito de luz, me tira todos los rayos en una misma dirección y ahí podemos ir ampliando o reduciendo la figura, pero en la misma dirección, ¿verdad? Como esta imagen es lo que nosotros llamamos homotesia directa, ¿ok? Homotesia directa cuando la razón es positiva, o sea, K mayor a cero. La homotesia inversa, o también llamada homotesia indirecta, es como los adolescentes que les encanta tomarse fotos en el espejo. De ahí sí, ¿qué es lo que hace el flash? Pega en el espejo y me rebota, ¿verdad? Entonces, como que nos pega, ¿verdad? O vamos manejando y tal vez la luz del carro de atrás nos pega en el espejo y nos rebota, digamos, en la vista, ¿verdad? De eso viene siendo más o menos una idea de homotesia indirecta o inversa. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la luz, salimos de manera directa, reboto y me devuelvo. Estoy por acá, salgo de manera directa, reboto y, ¿verdad? Entonces, ese hecho de que la figura me quede al otro lado, ¿verdad? Se van a acordar del flash en el espejo que les rebota, eso es lo que llamamos una homotesia inversa o una homotesia indirecta. El hecho de que sea inversa o que sea indirecta quiere decir que nuestra razón de homotesia, o sea, nuestro valor de K, tiene que ser menor que cero, o sea, tiene que ser un valor negativo. A nosotros por acá nos pueden dar el punto original. Mira, el punto A es 2,5 menos 3,8, o sea, me pueden dar el vértice de la figura como tal, ¿verdad? En este caso, podemos hacer la figura como tal o nada más nos guiamos con los puntitos, ¿verdad? Entonces, el punto original tiene que ser un punto, digamos que un punto P o A o el nombre que tenga, pero va a tener su coordenada en X y en Y, por ejemplo, A, B, y la razón tiene que ser una razón de homotesia K. Entonces, el punto nuevo, cuando nosotros le apliquemos esa homotesia, va a quedar de la siguiente forma. O sea, esa razón de homotesia se le va a multiplicar al X y al Y del punto. Entonces, por ejemplo, si el punto era A, B y la razón de homotesia es K, entonces mi nuevo punto o P', ahora o el homólogo A, va a ser en X lo que me dé K por A y en Y lo que me dé K por el B. O sea, el X con el X, el Y con el Y, pero cada uno multiplicándole la razón. Entonces, la homotesia, como es hacer figuritas más grandes o figuritas más pequeñas, igual vamos a tener varios casos, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿verdad? O sea, directa, inversa. Si K es mayor a cero, estamos hablando de una homotesia directa, o sea que todo lleva una misma dirección. Pero dentro de todos los valores positivos que pueda tomar K, nos va a hacer ahí como ciertas divisiones, ¿ok? La primera opción o la primera división es cuando K es mayor a uno. O sea, tome cualquier valor positivo mayor a uno, llámese en decimales, en fracciones, puede ser en raíz, puede ser exacto, o sea, el número que sea, siempre y cuando sea mayor a uno. Entonces, aquí vamos a obtener dimensiones mayores a la figura original. O sea, mi figura original, por ejemplo, en este caso es la gris,
Vean que es una homotesia directa, o sea, tengo como el foco, ¿verdad? Como el video vi, y lo que estamos haciendo es una figura más grande, o sea, estamos haciendo una ampliación, pero de manera directa. ¿Cuándo se da la ampliación de manera directa? Cuando el valor de K es mayor que 1. Podemos hacer una disminución de la figura, sí. Podemos tener una figura muy grande y más bien yo la necesito pequeña. Por ejemplo, estamos ayudándole a los chiquillos y tienen que llevar unos recortes. De ahí me encontré una imagen en internet que me ayude, pero me quedó muy grande la imagen. De ahí no, hagámosla un poquitito más pequeñita para poderla recortar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento podemos hacer una disminución? Cuando el valor de K está entre 0 y 1. Vean que son valores positivos, entonces vamos a hacer una disminución de manera directa, ¿verdad? A nivel de dibujo, vean que es directa, o sea, todas traen la misma dirección. Acuérdense que directa es como el caso del video, ¿verdad? Entonces, si el valor de K está entre 0 y 1, quiere decir que la figura se reduce, o sea, vamos a tener una disminución directa, o sea, las dimensiones o los lados de la figura van a ser menores, ¿ok? En este caso, al ser un valor de K entre 0 y 1, pues me lo pueden dar en decimal, ¿verdad? Y no sé, 0,3, por ejemplo, 0,75, no sé, cualquier decimal que esté por acá metido, o me lo pueden dar en fracción. Por ejemplo, 2 tercios, de ahí 2 tercios, si lo pasamos a decimal, es 0,6666666, ¿verdad? Entonces, eso es un valor que está entre 0. Y hay un caso en particular que es cuando la homotesia tiene razón K igual a 1. Cuando es K igual a 1, quiere decir que nosotros estamos teniendo como una fotocopia, ¿verdad? Ve que si nosotros sacamos una fotocopia de cualquier cosa, nos queda exactamente igual, ¿verdad? El mismo tamaño, las mismas medidas, las mismas dimensiones, o sea, si el valor de K es igual a 1, vamos a coincidir con la figura original. O sea, voy y le saco una fotocopia a la cédula, sí, está bien, yo le saco una fotocopia a la cédula, pero si yo comparo, por ejemplo, el tamaño de la hoja con el tamaño de la cédula, qué sé yo, yo pongo la cédula encima de la hoja, yo digo, ah, mira, sí, sí, todo me calzó perfecto, ¿verdad? Entonces coincide con la original. Estas divisiones a nivel de casos positivos, o sea, de homotecias directas. Podemos tener la misma situación, pero a la inversa, ¿verdad? O sea, en una homotesia inversa sabemos que la razón tiene que ser negativa, o sea, K menor a 0. Cuando K es una homotesia inversa, es como si me rebotara la luz, ¿verdad? Yo tomo la foto en el espejo y me rebotó. O voy manejando el carro de atrás, trae luces pesadas, me pegan en el espejo y me rebotan, digamos, en la vista, ¿verdad? Eso viene siendo más o menos lo que es una idea de homotesia inversa. O sea, el sentido de la dirección que trae va a ser opuesta. O sea, pega y rebota, ¿verdad? Entonces, como son valores negativos, igual vamos a tener ciertas categorías dentro de esos negativos. Entonces, el primer caso es que mi razón de homotesia sea menor que -1. O sea, puede darme -2, -3, o sea, de -1 a la izquierda, ¿verdad? En una recta numérica. Entonces, qué sé yo, -3,5, -10, o sea, lo que ustedes quieran, pueden ser en fracción, por ejemplo, -3 medios. De -3 medios, si lo pasamos a decimal es -1,5, entonces entra en esta categoría. Si estamos en un valor de K menor a -1, las dimensiones acá van a ser mayores que la figura original. O sea, o sea, vamos a tener una ampliación, ¿verdad? La figura se me va a hacer más grande, pero por el hecho de ser valores negativos, entonces va a ser una ampliación inversa. Vean acá, yo tengo la figura original, que sería esta gris. ¿Qué hicimos por acá? Tiramos como esa luz, ¿verdad? Tiramos como el flash. Vine por acá, pegué y reboté. Vine, por ejemplo, aquí en B y reboté. Vine a hacer reboté, o sea, la figura me queda completamente en el sentido opuesto, pero un poquito más grande, ¿verdad? Opuesto, inversa, más grande la figura, ampliación. Si el valor de K, o sea, la razón de homotesia, es un valor que se encuentra entre -1 y 0,
quiere decir que vamos a reducir la figura. En este caso, ¿cómo la reducimos? Dependiendo, ¿verdad? Qué sé yo, la reduzco a la mitad, la reduzco a la tercera parte, la reduzco a la quinta parte, a los dos tercios partes, ¿verdad? O sea, vamos a tener un valor, ya sea en fracción o en decimal, pero que esté en este rango, entre -1 y 0. Entonces, la figura se reduce de tamaño, o sea, vamos a tener dimensiones o medidas más pequeñas que la original, o sea, vamos a tener una disminución, pero el hecho de estar en una categoría en este caso, negativa, hace que sea una disminución inversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tiramos la foto, por ejemplo, tiramos la foto al espejo, entonces pega la luz, rebota, pega la luz, rebota, ahora el hecho de rebotar es la inversa, pero ven cómo era la figura original, era grandecita. Sí, pero ¿cómo quedamos nosotros al otro lado? Un poquito más pequeñitos, ¿verdad? Eso es lo que llamamos una disminución inversa. Y el caso particular aquí, que sería cuando K es igual a -1, o sea, me va a quedar una fotocopia, o sea, las dimensiones o las medidas van a ser iguales que la figura original, o sea, me va a quedar como una fotocopia. Pero el hecho de ser un valor negativo quiere decir que la dirección es opuesta. O sea, yo tiro aquí la luz, pega, rebota. Tiro acá la luz, rebota. Por acá tira la luz, rebota, ¿verdad? O sea, queda en dirección opuesta o dirección contraria, pero como una fotocopia. Esos serían los casos de acá, ¿ok? ¿Qué podemos tener nosotros por acá? Bueno, nosotros por acá podemos aplicar, bueno, la homotesia, que el punto original va a ser el A, B, la razón de homotesia que se denota como K. Entonces, si yo le voy a aplicar, por ejemplo, una razón de homotesia, recuerden que el valor de K se le multiplica al X para generar un nuevo X y se le multiplica al B para generar un nuevo B, ¿verdad? O un nuevo Y. Entonces, vamos a hacer esta tabla que en realidad es muy puntual, entonces la voy a ir viendo un poquito más rapidilla, a ver si me da tiempo de llegar con ustedes a conos y trabajar conos por acá. Entonces, el punto original va a ser un A, B, ¿verdad? Y ocupo saber la homotesia acá para multiplicarle a cada uno. Me lo pueden dar directamente como, mira, el K vale tal cosa, o me lo pueden dar en palabras y yo trato de, como de traducir esas palabras al lenguaje matemático, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá es una homotesia directa, o sea, por el hecho de ser directa es un valor positivo. Si fuera indirecta o inversa, es un caso negativo, ¿verdad? Entonces, es directa, mi valor de K tiene que ser positivo, pero ¿qué le hace a la figura? Le triplica el tamaño. Ven que una recarga triple de multiplique por 3, tengo una ganancia triple de ahí multiplique por 3, ¿verdad? O sea, triple es 3. Entonces, acá que sea directa, es que la K es positiva, que triplique es que K es igual a 3 positivo. Entonces, veamos los puntos que tenemos por acá, -1,5. Si al punto -1,5 le aplico una homotesia directa que triplique el tamaño, ¿qué dice la fórmula? Que tome el valor de K y se lo multiplica al X y al Y. Entonces, por ejemplo, acá, mi valor de K es 3, mi valor de X es -1, entonces yo multiplico 3 por -1, que nos da -3. Entonces, ese resultado, -3, va a ser el de X. Para Y hago lo mismo, tomo el valor de K y lo multiplico con su Y. Mi valor de K por acá es 3 y si lo multiplico con mi Y, que sería 5, entonces lo tendríamos por acá como 3 por 5, 15. Y así nos vamos con todos, ¿verdad? Este X es -4, entonces multiplicamos 3 por -4, que es -11, multiplicamos 3 por -6, que es -18. Para el punto 0,4, la idea es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, el K, que es 3, multiplicamos 3 por 0, que nos va a dar 0, multiplicamos 3 por 4, que nos da 12. Para el punto 4,8, igual cada uno con K, ¿verdad? Entonces 3 por 4, 12, 3 por 8, 24. La segunda columna dice que es una homotesia directa,
está, pero reduce el tamaño a la cuarta parte. Entonces, directa es positivo y que reduzca el tamaño a la cuarta parte, y es que el numerito tiene que ser un cuarto. Pero la idea es la misma. Tome el valor de K, multiplíquelo con X, tome el valor de K y lo multiplicamos con el Y. ¿Ok? Entonces, si nuestro K es un tercio, multiplicamos un tercio por menos uno, que nos da menos un cuarto. Perdón, un cuarto por menos uno, que nos da menos un cuarto por 5, que nos daría 5 cuartos. Los puntos nos pueden quedar en fracción, si lo queremos dejar así como está, que eso está bien, o lo podemos dejar en, ¿verdad? Fracción o decimal, como ustedes gusten. Yo prefiero fracción para decir este, coma, este, ¿verdad? Si lo pasan a decimal, aquí va a quedar alguien, coma, alguien, coma de separar y alguien, coma, alguien, ¿verdad? Entonces se van a ver muchas comas. No está mal, pero si lo quieren dejar en decimal, tienen mucho cuidado por tanta coma. Con menos 4, menos 6 hacemos lo mismo. Un cuarto por menos 4 que nos da menos uno. Un cuarto por menos 6 que nos da menos 3 medios. Un cuarto por 0,4. Entonces, un cuarto por cero nos da cero. Un cuarto por 4 nos da uno. Con el punto 4,8 igual. Un cuarto por 4 nos da uno. Un cuarto por 8 nos da 2. Tercera columna, una homotesia indirecta, o sea, mi valor de K tiene que ser negativo y duplica el tamaño, o sea, 2. Aunque sea positiva o negativa, la idea es exactamente la misma. Ahora tomo cada valor de K, lo multiplico en el X y el Y. Entonces tomo mi valor de K, que es menos 2, lo multiplico en este caso por menos uno y después por 5. Entonces, menos 2 por menos uno, 2 positivo, menos 2 por 5, menos 10. Con menos 4, menos 6 hacemos lo mismo. Menos 2 por menos 4 da 8 positivo. Menos 2 por menos 6 da 12 positivo. Igual, este K menos 2 lo multiplicamos por 0 y 4. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Y menos 2 por 4 nos da menos 8. Con 4,8 igual le multiplicamos a cada uno el menos 2, entonces menos 2 por 4, menos 8, menos 2 por 8, menos 16. Una homotesia indirecta, o sea, el valor de K tiene que ser negativo y reduce el tamaño a 2/3 partes, entonces 2/3 el K, pero negativo. Igual, aunque sea una fracción, hacemos lo mismo, multiplicamos el X y el Y por cada valor de K. Entonces, menos 2/3 por menos uno nos da 2/3. Menos 2/3 por 5 nos da menos 10/3. Igual, las pueden dejar en decimal, las pueden dejar en fracción como gusten. Para el segundo punto, que es menos 4, menos 6, hacemos lo mismo. Menos 2/3 por menos 4, que da 8/3. Menos 2/3 por menos 6, que nos da 4. Con el siguiente punto, que es 0,4, hacemos lo mismo. Menos 2/3 por 0, y sabemos que nos va a dar 0. Menos 2/3 por 4 nos va a dar menos 8/3. Siguiente de acá, igual, menos 2/3 por 4,8. Entonces, menos 2/3 por 4 nos da menos 8/3. Menos 2/3 por 8 nos daría menos 16/3. Bueno, entonces, la homotesia en realidad es de la que es como más puntual en realidad, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda por aquí? Creo que está bien, profe. Nada más saber que directa es positiva, indirecta es negativa. Correcto. Eso es específicamente lo que ocupamos, ¿verdad? Que la directa es positiva y la otra es negativa. ¿Ok? Entonces, por acá, bueno, la composición de transformaciones, que sería página 332 del libro, es una mezcla, ¿verdad? Una mezcla por acá
En particular, que tenemos aquí en cada uno, o sea, se pueden mezclar las homotecias con la reflexión, con todo lo demás, ¿verdad? Entonces tenemos el punto A, que es el menos 2,3. Se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual a 2. Y después de eso, le aplicamos otra reflexión, pero con y igual a x. Se les puede aplicar dos reflexiones, se le puede aplicar una reflexión y una homotesia, o, ¿verdad? Aquí lo podemos combinar, ¿verdad? Nada más deben un segundo para hacer aquí mm, ok. Entonces, esto de acá, ¿verdad? Entonces, vean que el punto A o el punto original es el menos 1,3. Le aplicamos una reflexión con respecto a la recta y igual a 2. Y a ese punto que se obtiene, le aplicamos ahora una reflexión con la recta y igual a x. Entonces, estamos aplicando dos cositas. Después de esas dos cositas, entonces, le aplicamos la reflexión. Cuando es una reflexión con y igual a un número o con x igual a un número, es mejor específicamente hacer el dibujo, ¿verdad? Entonces, el punto A es menos 1,3. Entonces, si nos ayudamos a nivel de dibujo, ¿verdad? O sea, no es que tenga que ser un plano cartesiano perfecto, pero ahí que por lo menos ubiquemos el x y el y para tener claro quién es quién. Entonces, por ejemplo, el punto A en x es menos 1, como por aquí. En Y sería 3. Entonces acá, ¿verdad? El punto A, que es menos 1,3, es este punto celeste. O sea, aquí tenemos mi punto A. Se le aplica una reflexión con la recta y igual a 2. Entonces recordemos que y igual a un número es una línea horizontal pasando específicamente por ese número. O sea, tenemos que hacer una línea horizontal pasando por 2. Entonces, si tengo aquí la línea horizontal pasando por 2, por ejemplo, es esta rayita morada, ¿verdad? Aquí tenemos a y igual a 2. Si yo tengo que ver acá una reflexión con la recta y igual a 2. Entonces, a este le vamos a aplicar una reflexión con y igual a 2. Entonces, ¿dónde va a quedar ese reflejo de ella? Voy a ponerle una comilla. Si me ayudo a nivel de dibujo, ¿verdad? Tengo que verlo como si fuera un espejo, ¿verdad? La reflexión o la simetría es justamente eso, ¿verdad? Un espejo. Entonces aquí está el punto A, mi línea es una línea horizontal tipo espejo, donde me voy a ver reflejado. De la recta, yo en realidad al punto original estoy subiendo. ¿Y estoy subiendo cuánto? Estoy subiendo un cuadrito. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Devolverme un cuadrito. O sea, en vez de subir un cuadrito, vamos a bajar un cuadrito. Acá, donde está el puntero, ahí es específicamente donde me va a quedar ese punto, o sea, ese A comilla. Este punto A comilla, ¿dónde quedó? Pues si yo me ayudo con el dibujito, en X quedó en menos 1 y en Y quedó en 1. Entonces ya le aplicamos una primera cosita que es específicamente lo primero, y en ese mismo orden a como me lo den, ¿verdad? Primero una reflexión con y igual a 2. Obtuve mi resultado, menos 1,1. Y a ese, ahora le vamos a aplicar una reflexión con y igual a x. Entonces, a este de acá, le vamos a aplicar, a este de acá, le vamos a aplicar ahora una reflexión, pero le vamos a aplicar una reflexión con y igual a x. Entonces, como va a ser un segundo movimiento o una segunda cosa, entonces va a quedar doble comilla, ¿verdad? Entonces, si es reflexión con y igual a x, o es lo mismo que a mí me digan identidad, lo que hacemos es que invertimos el punto nada más, o sea, el x pasa a y, el y pasa a x, o sea, nada más los vuelvo.
no cambio signo ni nada, nada más intercambio X con Y. Entonces yo a este punto, que era el -1,1 que está marcadito en verde, yo le aplico una reflexión con Y igual a X. Entonces el Y, que es 1, pasa que está atrás, ¿verdad? Pasa para adelante. Y el -1, que es X, que está adelante, pasa para atrás. Entonces, ¿cuál punto es el que obtenemos después de aplicado todo eso? Después de aplicado todo eso, el punto que obtenemos como final, en este caso sería el 1, menos. ¿Sí? Estamos bien por acá. Sí. Entonces, esto es muy puntual, chiquillos, ¿verdad? Hacen un cálculo de homotese, rotación, reflexión, el que nos pidan, anotan ese resultado y de ese resultado le aplican lo otro. Qué sé yo, aquí obtuvimos el resultado verde, le aplicamos la reflexión, la otra reflexión, obtuvimos el celeste, ¿verdad? Entonces, saco una cosa y después saco la otra, ¿verdad? Pero en realidad es una mezcla de todos los anteriores. Entonces, ahí los voy a dejar un poquitín solitos de la página 339 a la página 366. ¿Ok? Visualización espacial, chicos, que visualización espacial es todas las figuras geométricas, ¿verdad? Por acá, página 369 del libro. Entonces, vamos a refrescar un poquito lo que era cilindro y lo que era cono, ¿verdad? El cilindro viene siendo como un tubo, ¿verdad? Entonces, acá como un tubo, por ejemplo, nosotros podemos tener un corte paralelo a la base, ¿verdad? Entonces, acá, que es este círculo, ya sea que lo hagamos muy arriba o muy abajo, pero sigue siendo una circunferencia. Si hacemos un corte un poquitito inclinado, por ejemplo, esto de acá, es lo que nosotros nos enseñaban desde pequeños. Ah, esto se llama óvalo, ajá, es como un óvalo. Cuando estábamos en el kinder nos decían óvalo, pero en realidad esto matemáticamente hablando se llama una elipse. Y el otro caso es si nosotros hacemos el corte paralelo a la altura o perpendicular a la base, nos queda esta figura que estoy pintando por acá en anaranjado, que a nosotros, a este, le llamamos rectángulo, ¿verdad? Este de acá sería un rectángulo, ¿verdad? Esas serían como las partes, es más que todo como identificarlas. En un cono, en un cono igual, vamos a tener situaciones por acá, digamos, qué sé yo, este corte que es paralelo a la base se va a llamar circunferencia. ¿Ok? Si yo hago el corte muy abajo, voy a obtener una circunferencia grande, cercano a la base, ¿verdad? Voy a tener una circunferencia grande, pero entre más vaya subiendo o me vaya acercando al vértice, cúspide o ápice, la circunferencia va a seguir siendo más pequeña, pero va a seguir siendo una circunferencia. Podemos hacer un corte inclinado, ¿sí? Podemos hacer un corte inclinado, pero ese corte inclinado, si a la hora de cortar me queda como el famoso óvalo, esto se va a llamar elipse. ¿Podemos hacer un corte en otra dirección? Sí. Si yo caigo de manera perpendicular, o sea, caigo de manera recta, se me va a formar esta curva o lo que llamamos arco hiperbólico, pero tengo que caer de manera perpendicular para que sea una hipérbola. Entonces vamos a poner la notita por acá. Entonces yo para este caso tengo que caer perpendicular. Si nosotros hacemos un corte por ahí, pero específicamente ese corte no cae de manera perpendicular, sino que igual sigue siendo un arco, pero un arco un poquito inclinado, entonces es lo que vamos a llamar parábola. ¿Ok? Aquí tenemos que llevar cierta inclinación. ¿Verdad? Entonces acá identificar como las partecitas. ¿Ok? Cono circular recto, que lo tenemos a nivel de página 374 del libro. Dentro del cono
podemos tener lo que es la base, lo que es la altura, la generatriz y el vértice. O sea, esas son las componentes, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un cono. Esta punta de arriba recibe varios nombrecitos, ¿verdad? A esa punta de arriba, vamos a ponerla, se le puede llamar vértice, se le puede llamar cúspide o se le puede llamar ápice. Cualquiera de esos tres nombres es correcto. ¿Ok? Vértice, cúspide o ápice. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? Bueno, en este cono, desde el vértice hasta el centro de la base, tendríamos la altura del cono, que la denotamos como H. En la base del centro a un bordecito es el radio del círculo, o sea, el radio de la base. Y esta línea que nos queda por aquí inclinada se llama generatriz. Si ocupáramos el área total del cono, el área total del cono lo podemos sacar como área basal más área lateral. ¿Cómo se saca el área basal del cono? Por acá. Pi por R a la 2, porque es un círculo, ¿verdad? La base, entonces de el área del círculo. Y para el área lateral, que sería el cartucho de aquí arriba, como cuando hacemos los sombreritos de fiesta, ¿verdad? Solo el pirucho ese sería la parte lateral. Y el área lateral se hace pi por R por G, o sea, pi por el radio por generatriz. A veces me van a dar unos datos y me van a faltar otros. Si ustedes notan, acá se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso de acá, es este de aquí, ¿verdad? Más o menos, como algo así. Este es el triángulo rectángulo. Aquí está mi altura, aquí está mi radio y esta es mi generatriz. Siendo esto un triángulo rectángulo, nosotros podríamos aplicar aquí el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado. Y en este caso, mi hipotenusa es la generatriz. Entonces, generatriz al cuadrado es igual a un cateto a la 2, qué sé yo, puedo empezar por el cateto altura, entonces altura al cuadrado o cateto al cuadrado más el otro cateto que sería radio al cuadrado. Entonces, acá, qué sé yo, me pueden dar la altura y la generatriz y que me falte el radio. O me pueden dar altura y radio y me falta la generatriz o al revés, ¿verdad? Pero de los tres me pueden dar dos y que me falte uno. A nivel de figuritas, bueno, a nivel de figuritas o demás, el vértice, cúspide o ápice, del centro al centro es la altura, la base es todo el círculo, el radio de la base del centro a un extremo, el diámetro de la base de extremo a extremo pasando por el centro y la superficie lateral que viene siendo literalmente el cartucho. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, chicos, mi consejo es hacer una lista de datos, ¿verdad? Ir anotando qué tengo, qué me falta y demás. El diámetro de la base de un cono mide 10 centímetros. Está bien, el diámetro es 10, pero a nivel de fórmulas nosotros tenemos más lo que es el radio. Entonces, si el diámetro es 10, el radio es la mitad, que sería 5. La altura es 12 y me preguntan por el área total de ese cono. Bueno, recordemos que el área total es el área basal más el área lateral. Entonces pongamos las formulitas. Mira, me falta esto o tengo que averiguar esto. Apunten las fórmulas como para ir viendo qué tengo y qué no tengo. Entonces, el área basal es pi por r a la 2 y el área lateral pi por r por g. Entonces, área basal. Vamos a ir sacando por aquí área basal. Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, nos podemos conectar con el mismo link. ¿Ok? Entonces, área basal, en este caso sería pi por el radio al cuadrado, o sea, 5 a la 2, ¿verdad? Si metemos pi por 5 a la 2 en la calcu, esto nos va a dar 25 pi. Entonces ya tenemos área basal. Área lateral, de ahí vamos a